para que usted le conste en su propia Biblia lo que estamos hablando y no vea que le estamos engañando ni que le queremos influenciar para que usted crea en el Dios bueno. No, que a usted mismo le conste en la Escritura. Escrito está, dijo Jesús. Santiago capítulo 1 versículo 12 en adelante. Dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación. Cuando habla de tentación, la Biblia regularmente es una palabra griega que se llama o se denomina peirazo. Esa palabra, peirasmos, perdón. Esa palabra griega se traduce como tentación, pero también se traduce como prueba. Es la misma palabra, tentación o prueba. Bienaventurado el varón que soporta la tentación o la prueba, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Fíjense, regularmente se ha entendido por ese texto bíblico que Dios envía las pruebas para que usted las resista. El problema principal es qué pruebas son las que manda Dios, pues, para que usted me entienda. El detalle es que se le ha atribuido que Dios le envía a usted una enfermedad como una prueba. Fíjense, que Dios le envía la tentación o la prueba. Por ejemplo, Dios a alguien lo enfermó de un cáncer, eso dice la gente. Le envió una prueba que se llama cáncer. ¿Para qué razón? Para que esa prueba, esa persona la pueda resistir, la pueda aguantar, como dicen algunos. Ya que aguanta la prueba, entonces dice, recibirá ¿qué? La corona de ¿qué? De vida. ¿Se da cuenta? Que Dios ha prometido para ¿quiénes? Para los que le aman. Entonces dice, bueno, dicen algunos, malinterpretando ese texto bíblico, dice, bueno, mira, Dios a lo mejor en un momento dado de tu vida te va a enfermar a un hijo, porque Dios te va a probar con esa enfermedad de tu hijo. Pero Dios lo va a hacer en su infinito amor, dicen unos, porque Dios te ama y te quiere probar para luego darte una corona, es decir, una recompensa. Fíjense qué bueno es Dios. Luego te dicen, fíjate qué bueno es Dios. Dios te prueba con la enfermedad de un hijo para luego, pues a lo mejor te lo va a sanar o a lo mejor te lo mantiene igual. Pero si Dios te tiene con esa prueba de tu hijo es porque te quiere dar una recompensa, un galardón. Ese es un término incorrecto de la soberanía de Dios. Dios no puede trabajar con enfermedades, Dios no trabaja con muerte, Dios no trabaja con aflicciones, Dios no trabaja con males. Bueno, bienaventurado el varón que soporta la tentación o la prueba, porque cuando haya resistido, la palabra resistir la prueba, fíjense, la palabra resistir, si gusta anotarlo, es la palabra griega que se llama, ¿cómo se llama? Antistemi, ya la mayoría se lo saben. Es una palabra griega que se llama antistemi, es una palabra que se traduce a nuestro castellano como enfrentar, como oponerse, ponerse en contra de. Eso significa resistir. O sea, resistir no significa que usted va a aguantar todo lo que le haga el diablo. ¿Me explico? Si viene una enfermedad, ¿qué tiene que hacer? Resistirla. ¿Y qué significa resistir? Resistir no significa aguantar, no. Resistir significa, o viene del término resistencia. Resistencia va enfocado a, por ejemplo, la resistencia de un país. Siempre ponemos el ejemplo cuando algún país está invadiendo otro país. Por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, un ejemplo que pusimos, cuando Alemania invadió Francia. En Francia siempre quedó los llamados resistencias. Si ustedes, si leen un poquito la Segunda Guerra Mundial, se van a enterar. Los llamados, se llamaba la resistencia, así se llamaban ellos, que era un grupo de ciudadanos, inclusive parte de soldados también, que no contribuyeron con la invasión de los alemanes a Francia, y siempre ellos atacaban cuando iba un tanque o una comitiva de los alemanes, un grupo o un destacamento, iban circulando por las calles de Francia, regularmente les aventaban unas bombas que se llaman bombas Molotov.
y los atacaban también con lo que tenían, pues rifles, metralletas, etcétera. Entonces esa era la resistencia de los franceses contra los alemanes. Se estaban defendiendo. Fíjense bien cómo se defendían. No se defendían pasivos, o sea, quedándose solamente diciendo, bueno, que los nazis me hagan lo que quieran. No, ellos atacaban a los nazis, ¿se da cuenta? Eso se llama resistencia. De tal manera que cuando ya lo traducimos a la Biblia, dice, bienaventurado el varón que soporta. ¿Que soporta qué? La tentación o la prueba. Fíjese, la prueba no viene de Dios. Ahorita le voy a demostrar bíblicamente que no. Porque cuando haya resistido la prueba, ¿qué tiene que hacer usted cuando venga una prueba? Resistirla. ¿Pero de qué manera la va a resistir? No aguantando. Se va a resistir usted enfrentando, porque eso es la palabra resistir, es enfrentar. Es ponerse en contra de esa prueba. Imagínense, si Dios, como se ha dicho regularmente, que Dios le envía la prueba, y si la Biblia dice que Dios te envía, suponiendo, ¿no? Como dicen algunos, si Dios fuera el que te enviara la prueba, ¿por qué Dios te dice que la resistas? O que la enfrentes, o que te opongas a esa prueba. Si Dios la envía, te debería decir todo lo contrario. Oye, hijo mío, en su caso debería decir, ¿no? Bienaventurado el varón que soporta la tentación o la prueba. Porque, fíjese, porque cuando haya resistido, no. Porque cuando haya aceptado la prueba, entonces Dios le dará la corona. Así dijera la Biblia. Que usted debería de soportar, de aguantar y de aceptar esa prueba. Eso no dice la Biblia. La Biblia dice que usted la enfrente, ¿estamos de acuerdo? Que usted la resista como una resistencia militar. Que usted se oponga en contra de esa prueba. Si Dios le envía la prueba, ¿por qué Dios mismo le dice que se ponga usted en contra de la prueba? No, no puede ser. Por lo tanto, no es Dios el que envía la prueba. ¿Estamos de acuerdo? Dios no le envía la enfermedad. Dios no envía las muertes prematuras. Nuevamente, bienaventurado el varón que soporta la tentación. ¿Por qué dice la Biblia bienaventurado? Porque ¿en qué momento el ser humano, el Hijo de Dios, se convierte en bienaventurado? En el momento que usted resiste la prueba es bienaventurado. No es bienaventurado por la prueba, ¿sí me explico? Es que estoy enfermo, hermano, me duele tal órgano y por ahí dice el médico que a lo mejor me quiere dar tal enfermedad. Entonces, en ese momento no es bienaventurado usted. Bienaventurado comienza desde el momento que usted dice, bueno, el médico me diagnosticó tal enfermedad, pero yo en el nombre de Jesús la resisto, la enfrento, la reprendo, la echo fuera de mi cuerpo y se va por la autoridad que nos ha delegado Jesús. ¿Se da cuenta de la gran diferencia? Entonces, es bienaventurado usted cuando resiste, no cuando aguanta las pruebitas. ¿Estamos de acuerdo? Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido en la prueba o enfrentar la prueba, entonces fíjese que recibirá la corona de ¿qué? De vida, que Dios ha prometido para ¿quiénes? Para los que le aman. ¿Cuál es la corona de vida? La corona de vida representa, bueno, aparte de la vida eterna, representa la larga vida en la tierra. Esa es una corona, es un galardón. Pero ¿cuándo lo va a recibir el Hijo de Dios el galardón ese? Cuando enfrenta, cuando se opone, se pone en contra de las pruebas. ¿Cuáles pruebas? La enfermedad, la pobreza, cualquier daño psicológico, aflicción, problemas familiares. Cuando usted se oponga a eso, entonces va a recibir la corona de vida. Si usted en un momento dado o a alguien, X persona le da una enfermedad, si nunca la reprende la enfermedad y la acepta como una prueba de Dios, jamás va a recibir la corona de vida. Es decir, quién sabe si se vaya a ir al más allá con una enfermedad, ¿me explico? O una enfermedad se lo vaya a llevar. Así es que en ese momento se recibe la corona de vida. Versículo 13. Cuando alguno es tentado, fíjense lo que hemos analizado, el versículo 12 ya lo analizamos. Cuando alguno es tentado o probado, que es la misma palabra,
No diga que es tentado o probado de parte de Dios. Ahí viene la clave. Cuando alguno es tentado o probado, no diga, fíjese, no diga, jamás salga de su boca que es tentado o probado de parte de Dios. Fíjese bien lo que dice. Si alguien está pasando por una situación difícil, sea lo que fuere, jamás diga que es Dios el que los está probando. Jamás digan eso. ¿Por qué? Porque Dios dice, no puede ser tentado por el mal. Es decir, Dios no puede, nadie puede incitar a Dios para que Dios haga algo malo. Por ejemplo, Michelle me cae mal, un ejemplo, ¿no? Me cae gorda. Es más, no la puedo ni ver. Dios mío, envíale algo malo porque me cae mal. Déjala en la ruina. Imagínense, yo no puedo decirle a Dios eso. Dice que Dios no puede ser tentado, ¿por qué? Por el mal. Usted no puede decirle a Dios que haga cosas malas porque Él no puede ser tentado a hacer lo malo. Luego dice, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie o prueba a nadie. ¿Qué significa que no prueba a Dios a nadie? A nadie lo va a probar con el mal. ¿Estamos de acuerdo? Dios jamás los va a probar con una enfermedad. Dios jamás los va a probar con una ruina financiera. Dios jamás los va a probar con un accidente, con una muerte prematura. Jamás. Jamás lo va a hacer Dios. Dios jamás los va a probar con la muerte de un hijo. Jamás. Dios es bueno. Jamás lo va a hacer Él. Así es que cualquiera que diga que es tentado o probado, no diga que es tentado o probado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado o probado por el mal, ni Dios tienta o prueba a alguien con el mal. Luego dice el versículo 14. Fíjense dónde comienza la prueba. Sino que cada uno es tentado o probado, fíjese, no dice de parte de Dios, sino que cada uno es tentado o probado. Dice el versículo 14, cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Nuevamente la Biblia le está echando la culpa ¿a quién? Al ser humano, no a Dios. ¿Le echa la culpa a quién? Al ser humano. Sino que cada uno, fíjese nuevamente, es probado. ¿Cuándo es probado la gente? Cuando de su propia concupiscencia. ¿Qué es concupiscencia? La palabra concupiscencia significa mal deseo, alguna inclinación incorrecta mental, inclinación mental incorrecta, o mal deseo. Fíjese, ¿cuándo es tentado el ser humano? Cuando tiene un mal deseo. Entonces, cuando tiene el mal deseo, entonces dice que es ¿qué? Atraído y ¿qué? Entonces cae en la seducción. Por ejemplo, si en el matrimonio dice, bueno, es que fulano se metió con la Paquita. Fíjese, de repente dice, bueno, es que el hermano fulano tal cayó con esa persona, pero cayó así de la noche a la mañana. No puede ser así. O la fulana persona cayó con tal varón, para no mencionar nombres. Regularmente no es de la noche a la mañana, siempre sucede que hay concupiscencia o un mal deseo. Ya que comienza el mal deseo en la mente, después dice que viene la atracción. Continuamente se comienza a andar pensando en la Paquita, no sé quién sea, así que si usted se llama Paquita no la tome contra mí. Estoy tomando un nombre X, la Filomena, pues para que me entienda. Creo que no hay nombre de esos ahorita actualmente, ¿verdad? Suponiendo, dice, bueno, es que se metió con la Filomena, sí, pero antes tuvo que haber un mal deseo, una inclinación mental incorrecta. Pero después de ese mal deseo o concupiscencia, dice que después, conforme estás pensando continuamente, ya eres atraído. Y después de que eres atraído, ¿qué dice? Entonces caes en la seducción. Te seduce la idea de hacer eso incorrecto. Pero todo surge de una inclinación mental. Luego, fíjese bien, pero es todo un proceso. Lo dice el versículo 15.
Entonces la concupiscencia o el mal deseo, después que ha concebido, da a luz al pecado. La concupiscencia o el mal deseo, después que dice ¿qué? Que da a luz. Imagínense, es como cuando está una mujer embarazada. O sea, verdad que queda embarazada un día, pero dura 9 meses, ¿verdad? En que nazca el niño. Entonces, ¿cuándo da a luz al bebé? 8 o 9 meses, no sé. Sin embargo, es lo mismo en el área esta de la concupiscencia. Dice, la concupiscencia o mal deseo, después que ha concebido, da a luz ¿a quién? Al pecado. Y luego fíjense, después de que la persona ya cayó en la seducción, fíjense lo que dice ahí. Y el pecado siendo consumado, es decir, ya ahora ya consumó el acto, da a luz ¿qué? Fíjense lo que da a luz, la muerte. ¿Se da cuenta que Dios no prueba a nadie con el mal? Cada quien pues se prueba a sí mismo con lo que hace, con lo que piensa, con lo que dice. Entonces es atraído, seducido y luego da luz al pecado, pero el pecado ya surge ¿cuándo? No cuando realizas el acto, ¿me explico? No cuando realizas el acto, el pecado surge cuando ya lo tienes en tu corazón, ya lo pensaste y lo tienes en tu corazón. Dijo Jesús que la ley decía no adulterarás, dijo Jesús. Sin embargo, yo os digo, dice que cualquiera que lo tuviese en su corazón, en su mente, ya puede adulterar. Hablando del pecado, pues dijo Jesús que ya cuando lo tengas en tu mente, en tu corazón. Sin embargo, después de que lo tienes en tu mente, en tu corazón, ya en ese momento ya entró. Después de que entró, después a lo mejor puedes consumarlo o no. El hecho que dice que después de que lo consumes, o es cuando es consumado, da a luz ¿qué? La muerte. Se da cuenta que en muchos de los casos, no vamos a hablar nada más del tema ese, vamos a hablar de otro tipo de casos. Pero una concupiscencia, un mal deseo, puede ser inclusive el deseo a quererse morir la gente, el deseo a no vivir en la tierra. Muchos tipos de deseos incorrectos, de malos deseos. Y eso a la hora, cuando tú lo consumas, dice que da lugar ¿a qué? A la muerte. Es decir, cuando te pasas constantemente hablando, es que me quiero morir a los 60 años. ¿Para qué más viejito? Me quiero morir a los 60 años y me quiero morir. Llega un momento que te lo crees en tu corazón. Y no nada más te lo crees, sino que llega un momento en que se hace lo que tú dijiste. Es decir, sorpresivamente llegó la muerte y te llevó. Te quitó la vida aquí en la tierra. Aunque te vayas con Cristo, tu espíritu, tu alma, se van al paraíso. ¿Estamos de acuerdo? Porque somos hijos de Dios. Sin embargo, el diablo destruyó tu cuerpo en la tierra. Y eso se le llama ¿qué? Muerte. Cuando el pecado es consumado, ¿da qué? Da luz ¿qué? La muerte. Fíjese bien. No es Dios destruyendo personas. No es Dios enviando accidentes. Por allá en los Mochis, Sinaloa, hay unos que se le llaman los cerros de Barobampo, que es yendo hacia el Carrizo, para Navojoa. Por ahí, en esos cerros, hubo un accidente muy fuerte en un autotransporte de pasajeros. No sé si chocó con otro carro y se incendiaron. Y en ese lugar iba un pastor, en ese carro. Iba un pastor. Sin embargo, la mayoría de la gente dijo, bueno, es que Dios se lo quiso llevar a este hombre de Dios. Y no lo dudo que sea un hombre de Dios, un hijo de Dios, no lo dudamos. Lo que sí es que necesitamos examinar cuál es el problema que hemos tenido. Nosotros como hijos de Dios necesitamos examinarnos. No podemos decir es que Dios es el causante de que me pase esto. No, algo hice mal. Y créalo, yo se los digo con todo mi corazón. Si a mí me sucede algo es porque yo la regué en algo. Yo mismo lo puedo decir. Pero yo excluyo a Dios de toda responsabilidad. Siempre lo voy a hacer en mi caso. Yo no lo digo por ustedes, cada quien piensa algo diferente. Pero si a mí me sucede algo es porque yo la regué en algo. Y no necesariamente tiene que ser un pecado. O sea, pude haber hablado cosas incorrectas. Pero no es Dios el causante de que me haya sucedido a mí algo.
¿Estamos de acuerdo? Nos descuidamos espiritualmente y a Dios le quitamos toda responsabilidad. Tan solo el hecho que no tengamos mucha fe. Si no tenemos mucha fe porque no oímos mucha palabra, por consecuencia nos sucede algo, es porque no tenemos mucha fe. ¿Estamos de acuerdo? Pero no fue Dios el causante de esa situación que nos haya pasado. Pero fíjese bien, aún así, dice la primera de Juan, vamos a la primera de Juan. No quiero que se me sienta condenado por esto. Yo quiero decirle que Dios siempre nos perdona instantáneamente. Primera Juan capítulo 1, versículo 5, vamos a leer en adelante. Este mensaje, dijo el apóstol Juan, este es el mensaje que hemos oído de él. ¿De quién? De Jesús. Y que os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él, fíjese. Dios es luz y no hay tinieblas. Es decir, Dios no puede trabajar con el diablo, para que usted me entienda. Pero dice, si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. O sea, yo puedo decir, bueno, es que yo soy una persona que oro hasta 3 horas diarias. Alguien se puede jactar inclusive que ora hasta 5 horas diarias. Pero dice, fíjese bien lo que dice, si decimos que tenemos comunión con ¿quién? Con Cristo, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Luego dice, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, de su Hijo, nos limpia de todo pecado. Fíjese, esa es la garantía que tenemos. Luego dice el versículo 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos ¿de qué? De toda maldad. Es decir, un hijo de Dios confiesa sus fallas, sus errores o sus pecados, como se le quiera llamar. La persona que no tiene a Cristo en su corazón confiesa a Jesús como su Señor para nacer de nuevo. Pero el que no tiene a Cristo en su corazón no confiesa pecados. ¿Por qué no? ¿Por qué? Porque los pecados, cuando los confiesa, de todos modos no lo limpian. Lo que lo limpia es la sangre de Jesús. ¿Me explico? ¿Para qué? Para que nazca de nuevo, sea una nueva creación, una nueva criatura. Pero los hijos de Dios que cometemos errores, podemos decirle, si en este momento cometo un error, en el siguiente segundo o minuto yo puedo decirle, Dios mío, te declaro que la regué en esto, que te fallé, pero sin embargo yo te confieso mi error y te doy gracias porque tú me limpias con tu sangre preciosa. Y las 24 horas del día Él está disponible para perdonarnos. ¿Ustedes saben eso? Para Él es como si nunca hubieses cometido un solo error. ¿Por qué? Porque lo declaras y luego fíjese lo que dice el versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel. ¿Qué significa fiel? Otra viene la palabra fiel. Fiel significa que no falla. Él es fiel, pero además es justo, para perdonar nuestros pecados y limpiarnos. Limpiarnos significa que nos borra. O sea, si yo cometí un error aquí en la tierra, aún así quiero decirle algo muy importante, fíjese, que los pecados que se cometen aquí en la tierra, o los errores que tenemos como hijos de Dios, eso no nos quita la salvación, o sea, si nos vamos o no vamos al cielo. Realmente hay un pecado que se llama el pecado sin perdón, que llamó el apóstol Pedro, que en un momento dado se los voy a explicar. El pecado sin perdón es negar a Jesús. Si usted confesó a Jesús para nacer de nuevo, pero usted le niega a Jesús, no me refiero a que le niegue en el sentido de que usted vaya a su escuela, si es estudiante, y que en la escuela a lo mejor se burlen de usted y diga, bueno, eres cristiano, ja, que se rían de usted. Y usted dice, bueno, es que pues ahí voy con los hermanitos. Y usted niegue, por ejemplo, eso no significa negar a Jesús. Negar a Jesús significa que usted deje de creer en Él. Usted deja de creer en Él y automáticamente con su misma boca usted está negando que es hijo de Dios y niega a Jesucristo el Salvador. Cuando esas personas han dejado de creer en Cristo Jesús, entonces a eso le llamó el apóstol Pedro el pecado sin perdón. Es decir, no hay renacimiento espiritual en la Biblia. Bueno, les quedó claro 1 Juan 1:9, ¿verdad? Si usted comete un error aquí en la tierra,
Usted viene a Jesús y le dice: Señor, perdóname, la regué, discúlpame, gracias porque me limpias con tu sangre, y créalo que lo limpia instantáneamente. Él le perdona todo, absolutamente todo. Fíjese bien, vamos a Hebreos capítulo 6, para ver el pecado sin perdón. ¿Ustedes quieren ver el pecado sin perdón? ¿Les gustaría saber cuál es? Ahorita lo va a conocer, el pecado sin perdón. Hebreos capítulo 6. ¿Ya lo tiene? Dijo por ahí un apóstol, dice: hay un pecado que es el pecado que no tiene perdón, dijo Dios. Por el cual yo no les digo que pidan por ellos, dijo el apóstol, no sé si es Pedro o Juan. Yo no les digo que pidan por ellos, ya no pidan por ellos, porque ellos ya no tienen perdón, dice. Y ese pecado sin perdón es el que vamos a ver ahorita en Hebreos. ¿Ya lo tiene Hebreos? Hebreos capítulo 6. Usted va a conocer realmente lo que se llama la apostasía o el pecado sin perdón. Dice así Hebreos capítulo 6, versículo 4 en adelante. Quiero hacer una aclaración. Si usted comete un error aquí en la tierra y le dice: Señor, perdóname, te confieso ese error, dice que Él lo limpia con su sangre preciosa, Él lo limpia. Para Él es como si usted no hubiese cometido ese error o ese pecado. Pero ¿cuál es? ¿En qué nos afecta el cometer errores aquí en la tierra? ¿En qué nos afecta? No nos afecta espiritualmente. Bueno, en un momento dado nos podría afectar espiritualmente, ¿no? Pero lo único que sucede es que cuando cometemos un error en la carne o en el cuerpo, regularmente es el diablo al que le damos lugar. Dicen: ni dé lugar al diablo. Le damos lugar al diablo, entonces el diablo viene y destruye nuestro cuerpo en la tierra. Eso es lo que sucede. Sin embargo, nuestro espíritu es salvo y se va al cielo. Pero fíjese bien, eso es lo que le quiero explicar ahorita. Pero si hay una actitud continua en estar continuamente cometiendo errores o el mismo error, una continuidad, podemos llegar a perder inclusive la salvación, pero no es a la primera. Hebreos 6, versículo 4. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial. ¿Cuál es el don celestial? La salvación, el don de la salvación. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Fíjese, hay tres requisitos ahí. Fueron iluminados, es decir, hijos de Dios. Segundo, fueron o gustaron del don celestial, que es el don de la salvación. Fueron salvos, recibieron a Jesús. Pero además dice: fueron partícipes ¿de qué? Del Espíritu Santo, es decir, recibieron el poder de Dios, recibieron el Espíritu Santo, recibieron el bautismo, el poder de Dios, comenzaron a hablar en otras lenguas, los dones espirituales se manifestaron a través de ellos. Luego dice: y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios. Asimismo gustaron ¿de qué? Si la Biblia habla que hay buena palabra, significa que también hay mala palabra. No porque Dios tenga mala palabra, sino porque hay palabras sin revelación. ¿Sí me explico? Y gustaron de la buena palabra de Dios. ¿Cuántos de ustedes gustaron de la buena palabra de Dios? El hecho de que conozca usted que Dios es bueno, ya es buena palabra de Dios. Gustaron de la buena palabra de Dios, pero no nada más de eso, sino de los poderes del siglo venidero. Está hablando de todo un dominio, de un conocimiento pleno de quién es usted en Cristo Jesús. ¿Cuáles son los poderes del siglo venidero? Significa el reinado que usted tiene sobre la tierra y el reinado que va a tener en el milenio. Usted ya conoce la autoridad que tiene en Cristo Jesús. Está hablando de ese tipo de personas.
Pero ahí viene la palabra clave, que dice, todas estas personas, dice, y recayeron. Por eso dice la Biblia, porque es imposible que todas estas personas, con estos requisitos, es imposible que estas personas que vivieron todo eso, que fueron salvos, que el Espíritu Santo vino sobre ellos, que gustaron el don celestial, que fueron llenos del Espíritu Santo, que vieron los poderes del siglo venidero, dice, entonces dice, y recayeron. Es imposible que sean otra vez renovados, fíjense, renovados para arrepentimiento. ¿Qué significa renovados? Significa un renacimiento. La Biblia habla, fíjese, la Biblia de un nacimiento en el cuerpo, en la carne, de nuestros padres naturales. Pero también habla de un nacimiento de Dios, de un nacimiento del Espíritu Santo. Cuando usted en su espíritu, por decirlo así, fue nacido de Dios o engendrado de Dios, para que me entienda. ¿Por qué fue engendrado? Por la palabra, dice 1 Pedro 1:23, que somos engendrados por la palabra de Dios. Entonces, estas personas con esos requisitos, dice que es imposible que ya que una vez recayeron, es imposible que sean otra vez renovados, o sea, renacidos. ¿Renovados para qué? Para arrepentimiento. Porque es igual que si crucificaran otra vez, dice, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Es decir, fíjese bien, es como si alguien viene, recibe a Cristo y es una persona con esos requisitos. Vino al Espíritu Santo, recibió el poder de Dios, vivió la manifestación del poder de Dios, pero esta persona recae. Ahora, ¿qué significa la palabra recaer? Fíjese bien, en el griego, en el idioma griego, la palabra recaer es la palabra parapipto, que se traduce de esta manera, significa apostatar. Apostatar, y usted lo puede verificar en la Reina Valera 1865. Dice la Reina Valera 1865 que han caído en apostasía. O sea, ya no traduce como recaer. Regularmente la mayoría han creído que recaer significa a lo mejor que alguien cometió un pecado en la carne, pues. Y no estamos en contra de los pecados en la carne, ¿estamos de acuerdo? O sea, no promovemos ni incitamos a que la gente cometa esos errores, para nada. Porque si usted comete ese error, el diablo lo destruye aquí en la tierra. Pero, sin embargo, dice que la palabra recaer es apostatar. Apostataron. Ahora, ¿qué significa apostatar? Apostatar significa negar la fe. Dejar de creer en Jesús. Dejar de creer en el Mesías. Dejar de creer lo que Jesucristo hizo por nosotros. Eso significa apostatar. En pocas palabras, dice el apóstol Pablo, o más bien el autor de Hebreos, se lo atribuyen por ahí a Priscila, quien haya sido, ¿no? Dice que es imposible que las personas que hayan sido salvos, llenos del Espíritu Santo, hayan visto el poder de Dios, iluminados, es imposible que estas personas que apostataron, o sea, dejaron de creer en Cristo, es imposible que ellos sean otra vez renovados o renacidos. Es como si, por eso dice el autor de los Hebreos, es como si otra vez Jesús viene a la tierra, se sacrifica otra vez en una cruz y va al infierno a sufrir por él. Es la misma. Como Jesús ya no va a volver otra vez a venir a la tierra para morir en una cruz. Ya no va a venir a sacrificarse, ¿sí sabían eso? Va a venir solamente en el rapto. Y luego va a venir en la segunda, o que se le denomina la segunda venida, después de la gran tribulación. ¿Sí han escuchado eso, verdad? Viene Cristo y luego viene un reinado de 1000 años. Entonces, fíjese bien, ¿quiénes son las personas que no tienen perdón de Dios? Son aquellos que en un momento dado dejaron de creer en Jesús. El problema es que si una persona continúa o es un continuo cometer errores, por no llamarlos pecados, pues, si es un continuo estar en esos errores, es un ciclo, se vuelve un ciclo y al rato llega un momento en que su corazón se endurece y puede llegar un momento en que ese corazón endurecido deje de creer
en Jesucristo. Vamos a Hebreos capítulo 3. Sin embargo, cuando cometemos esos errores en el cuerpo, con nuestro cuerpo, siempre regularmente el diablo viene y nos daña con una enfermedad o con un problema físico. Hebreos capítulo 3, versículo 12, dice así. Dice, mirad hermanos, dijo el autor, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo. Fíjese, ¿de qué? De incredulidad. Corazón malo de incredulidad. ¿Para qué? Para apartarse del Dios vivo. ¿Cuándo se aparta alguien de Dios? Cuando hay un corazón malo de qué? Pues corazón malo es aquel que deja de creer en lo que está escrito. Ese es un corazón malo. Luego dice más adelante, versículo 13, antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño de ¿qué? Del pecado. ¿Se da cuenta que se endurece el corazón por el engaño del pecado? Y luego dice que se endurece el corazón. Entonces aquí el autor le llama que es un corazón malo de ¿qué? De incredulidad. Es decir, llega un momento dado que cuando alguien tiene o practica ciertas cosas, pero en un continuo el estarlo haciendo, llega un momento en que se puede endurecer su corazón por el engaño de ese error. Se puede endurecer su corazón, y cuando se endurece su corazón es cuando dejan de creer en Jesús, dejan de creer en ese sacrificio perfecto de Jesús. Yo conozco personas, fíjese, que un día recibieron a Cristo, nacieron de nuevo, sin embargo se regresaron atrás, y ahorita les pregunto por Cristo y no creen en Jesús. Es más, niegan los hechos de Jesús. Ellos niegan que Jesús es el Salvador. Cuando una persona está en esa actitud, es porque pasaron años continuos de estar cometiendo errores. Digo, no me refiero a errores, pues me refiero a errores fuertes, pues, o pecados fuertes, como le quiera llamar. No me refiero a que ande de chismoso, pues. Entonces viene, mire, cuando la persona, una de dos, pasan muchos años y puede morir espiritualmente, y Pablo dijo, cuando muere espiritualmente se endurece su corazón y niega a Jesús. Lo niega con su boca, lo niega en su corazón. Entonces eso se llama apostasía, dejar de creer en Jesús. Por eso dice el autor de los Hebreos, Hebreos 6, es imposible que los que fueron salvos, llenos del poder de Dios, vieron milagros, es imposible que ellos, una vez que apostataron o dejaron de creer, es imposible que sean renovados. Es imposible que sean renacidos. No existe renacimiento espiritual. Solamente existe un solo nacimiento espiritual, no dos. Por último, vamos a 1 Corintios capítulo 5 para ver este hecho. Con eso, fíjese bien, con esto estamos determinando, en primer lugar, que si algo sucede aquí en la tierra, una muerte, una catástrofe, es porque nosotros como hijos de Dios lo permitimos, no porque Dios nos haya enviado al mal. ¿Sí me entiende? Eso es lo que quiero darle a entender yo. 1 Corintios capítulo 5, dijo el apóstol Pablo estas palabras. De cierto se oye, versículo 1 en adelante, al versículo 5. 1 Corintios 5, versículo del 1 al 5, y con eso ya terminamos. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, dice Pablo, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, imagínense. Y vosotros, dice, estáis envanecidos. ¿No debieras más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros al que cometió tal acción? Dice Pablo. Ciertamente yo, como ausente en el cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, dijo Pablo, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, dijo, el tal sea entregado, es decir, una persona que estaba en esa situación. O sea, esta persona era uno de los corintios, griegos,
que su padre se había casado con otra mujer, para que usted me entienda. Entonces este hijo del primer matrimonio, por decirlo así, andaba con la mujer de su padre. Es decir, era su novia, para que me entienda. Y luego dice, fíjese lo que dijo el apóstol Pablo: esta persona, el tal, se ha entregado a Satanás. ¿Para qué? ¿Para qué lo quería entregar a Satanás el apóstol Pablo? Para la destrucción ¿de qué? De la carne o del cuerpo. ¿A fin de qué? Fíjese, ¿a fin de qué? De que el espíritu sea salvo, ¿para qué? En el día del Señor Jesús. Es muy impresionante este hecho, ¿eh? Muy impactante este hecho. ¿Qué significa que el tal se entregó a Satanás? En pocas palabras, el apóstol Pablo lo que quería decir era: dejen lo que haga, que siga haciendo lo que quiera. Ya no lo exhorten, ya no le llamen la atención. ¿Para qué? Para que el mismo diablo le destruya ¿qué? Su cuerpo, su carne, muera físicamente aquí. ¿Para qué? Para que en un momento dado, si continúa haciendo eso en un momento dado y pasan los años y los años, puede llegar que esta persona pueda morir espiritualmente. Por eso, prefiero, dice lo que el apóstol Pablo nos quiere decir es que prefiere él, fíjese, el apóstol Pablo prefirió que Satanás matara su cuerpo en la tierra, destruyera su cuerpo. ¿Para qué? Para que esta persona no perdiera su salvación. Cuando llega un momento dado en un continuo estar en esa, puede alguien morir espiritualmente. Es decir, hay un grupo de hermanos en Cristo que se denominan bautistas. Ellos creen que son salvos, siempre salvos, lo cual no es bíblico. Salvos, siempre salvos, ellos dicen, no importa lo que tú hagas en la tierra, no importa el pecado que cometas, haz lo que tú quieras, pero siempre vas a ser salvo. Eso no es cierto. Pero también está el otro grupo de personas, por ahí algunas iglesias pentecostales, donde ellos creen que desde el primer error desde que mentiste a alguien, ya perdiste tu salvación. Entonces son los extremos. Nosotros no andamos por los extremos, nosotros somos cristocéntricos, y lo bíblico es, si alguien en un momento dado comete errores continuamente, practica esos errores, puede llegar a morir espiritualmente, pero estamos hablando de años. ¿Por qué? Porque Hebreos 3 dice que se endurece su corazón, y al endurecer su corazón puede llegar a dejar de creer en Jesús, en el Salvador, y no creemos que lo pierdan a la primera, pero tampoco creemos que siempre son salvos. ¿Me explico? Así es que, ¿qué tenemos que hacer nosotros o qué debemos de hacer? En primer lugar, examinaos a vosotros mismos, dijo el apóstol Pablo. Examínense. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que vivamos una vida abundante en la tierra, larga vida, que vivamos una vida de éxito, pero siempre y cuando exaltar el nombre de nuestro Dios. ¿En qué sentido? En el sentido de que no es Dios el causante de las cosas malas que suceden en la tierra. No es Dios el causante de algo que haya sucedido, alguna muerte, algún accidente, alguna enfermedad, alguna muerte prematura. No es Dios. Siempre hubo un error en el ser humano. Por último, termino con Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3. Fíjese bien lo que dijo el apóstol Pablo. Versículo 3. Romanos 3:3 dice así: pues qué, dijo el apóstol Pablo, si algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. Fíjese lo que pregunta Pablo. Si alguien no ha creído en Jesús, si alguien no ha creído en la sanidad, si alguien no ha creído en la prosperidad financiera, si alguien no ha creído en la larga vida, etcétera, si alguien no ha creído, dice el apóstol Pablo, esa incredulidad ¿acaso habrá hecho nula la fidelidad de Dios? ¿Acaso Dios ha sido infiel si alguien no fue sanado un día que vino por acá que oráramos por él? ¿Acaso Dios habrá sido infiel? No. Fíjense bien lo que contesta Pablo. De ninguna manera, dice Pablo, de ninguna manera. Antes bien, sea Dios veraz. ¿Y qué dice? ¿Y todo hombre qué? Mentiroso. Se da cuenta que siempre en la Biblia dice Dios veraz, Dios fiel. Si hay alguien que falla, es un incrédulo, es alguien que no ha tenido la fe para recibir las promesas de Dios.
Nunca ha sido Dios el causante en su soberanía de las catástrofes mundiales, de los accidentes, de las muertes, de las enfermedades. Me explico, nunca es Dios. Así es que vamos a ponernos de pie para darle gracias a Dios por su palabra, pero sobre todo, reconocer